Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de CNN Prime este domingo 1 de febrero, el término de vacaciones para muchos, pero el principio del descanso para la otra mitad probablemente de los trabajadores. Con todo eso comenzamos a revisar lo más importante de esta jornada. Al menos 700 familias damnificadas en Maipú a causa de las intensas precipitaciones registradas en un corto periodo de tiempo. El fenómeno provocó anegaciones en Maipú, remociones de masas en el camino a Farellones y la activación de quebradas en San José de Maipo. Senapred reportó 341 viviendas afectadas. La defensa de Alberto Larraín, cofundador de Procultura, afirmó que no se justifica que su cliente quede en prisión preventiva como pide la Fiscalía y los querellantes. El jurista sostuvo que no hay ningún fraude al fisco, ya que su representado no era funcionario público. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, advirtió que cualquier ataque de Estados Unidos podría desembocar en una guerra regional. Las declaraciones ocurren en medio del despliegue de fuerzas norteamericanas en el Medio Oriente, incluido el envío de portaaviones USS Abraham Lincoln. Alcaraz triunfa por primera vez en Melbourne, tras remontar un partido que comenzó cuesta arriba frente al serbio Novak Djokovic. El español se convirtió en el tenista más joven en completar la hazaña de ganar 4 torneos de Grand Slam. Partimos con noticias nacionales. El alcalde de Maipú catalogó la situación en la comuna como demoledora después de conocerse las 700 familias afectadas, al menos 700 familias, por las inundaciones a raíz de la lluvia de este sábado. Decenas de familias perdieron todos sus bienes materiales en Maipú tras anegarse sus viviendas por la lluvia que cayó este sábado en la región metropolitana. Los lugares afectados son el sector poniente, en el eje El Conquistador y Camino Melipilla, en barrios como El Abrazo de Maipú. El jefe comunal, Tomás Bodanovich, llamó a completar las fichas Alfa y FIBE para poder llegar en el menor tiempo posible con las ayudas a las familias afectadas. Sí, nosotros esperamos terminar la aplicación de las fichas FIBE a más tardar el miércoles de esta semana. Estamos trabajando lo más rápido posible, nos han escrito muchos alcaldes, el alcalde de Puente Alto, también el alcalde de Pudahuel. Entonces, entre más equipos tengamos en terreno que sepan aplicar la ficha, más rápido podemos avanzar y ahí agradecer de verdad el apoyo del Estado. Y ya con la ficha arriba vamos a acelerar al máximo las gestiones con el Ministerio de Desarrollo Social para que la gente pueda tener el recurso económico pronto para poder comprar los enseres que perdió. Tiempo atrás pasó algo similar, pero no con la magnitud de ahora, que los autos flotaban, chocaban entre ellos, pérdidas, porque esto fue una pérdida total. Lo que más necesitamos es útiles de aseo, porque hay gente que va a estar jugando, más equipos, más cuadrillas como de carabineros, bomberos, voluntarios o de la misma municipalidad. Manos de obra, sí, palas, todo, que necesitamos sacar harta basura. En Las Condes, en tanto, el temporal dejó al menos 11 viviendas afectadas luego del desborde del canal Quebrada Honda y la Quebrada de Apoquindo. Se estima que durante esta jornada podrían caer entre 2 a 5 milímetros de agua en precordillera y cordillera, lo que podría extenderse hasta este miércoles. Se produjo básicamente un aluvión que arrastró sedimentos, piedras, troncos por Francisco Bulnes Correa, por la quebrada, perdón, y que llegó al colector de Francisco Bulnes Correa, que funcionó muy bien, por cierto. Eso logró contener en gran medida que esto no bajara mayor cantidad. Sí tenemos puntos afectados, calle Mirasol, por ejemplo, es uno de esos, donde hay viviendas anegadas, Carlos Peñota ahí también, en donde la quebrada trató de seguir su curso, producto de que se encontraba también tapado ya rebalsado el canal. Lo Barnechea también fue una de las comunas afectadas a raíz de la lluvia de este sábado. Hubo corte de tránsito, desplazamiento de barro y también anegamientos de viviendas. El camino, la G21, no está habilitada para libre circulación, solo residentes y tampoco los ciclistas, y vamos a estar trabajando todo lo que sea necesario para retornar a la normalidad. Hasta mediados de esta semana continuará la formalización de los 5 detenidos en el marco del caso Procultura. La Fiscalía investiga el traspaso de 1.600 millones de pesos desde el gobierno regional a la fundación liderada por el psiquiatra Alberto Larraín. La audiencia de este domingo estuvo marcada por la decisión de una de las personas imputadas, María Teresa Abusleme, de quitarle la representación al abogado Mario Valenzuela.
Su defensa fue asumida por la Defensoría Penal Pública. La Fiscalía pidió prisión preventiva para 4 de los 5 imputados. Con arresto domiciliario total y arraigo nacional permanece Gabriel Prado, quien según el Ministerio Público tendría un grado de participación menor a los otros formalizados. Por discrepancias con la familia y con ella, obviamente no, en ese orden de ideas no podemos seguir una defensa. Se sintieron molestas porque quedó detenida, pero esperaba quedar en libertad ayer. Pero procedimentalmente eso no se puede. No se puede, obviamente, no se puede, pero ella no entiende, estaba muy nerviosa, la familia también. Entonces la relación entre abogado y cliente siempre es una relación de confianza. Respecto a la necesidad de cautela, es evidente que es necesario que se otorgue la prisión preventiva. Acá estamos en un delito de la mayor gravedad. Los delitos de corrupción no solo están regulados por nuestra legislación, sino por tratados internacionales. Y es por una situación bien específica. Acá está en juego no solo el patrimonio fiscal, sino que sobre todo lo que es la fe pública. Acá se está defraudando con los fondos destinados a las personas más vulnerables de este país. Y por tanto, obviamente que es relevante y estimamos que se dan los presupuestos para que quede en prisión preventiva. Acá está en juego también, y así lo he hecho yo saber en reiteradas ocasiones, la democracia, el Estado de Derecho. Acá se jugó con la fe pública y por tanto nosotros estimamos que no procede otra medida cautelar que no sea la prisión preventiva. Cada uno puede pedir lo que se le ocurra cuando un día sale en la mañana de su casa y dice voy a pedirle algo al juez. Sí, quiere decir que la prognosis de la pena es muy alta, que finalmente son casos muy graves y que implican la medida cautelar más gravosa. No creo que se justifique en este caso en ningún sentido. ¿Por qué no? Porque no hay ningún delito de fraude al fisco, como lo va a pretender demostrar el Ministerio Público y aún no ha hecho su alegación. A pesar de que no se rindieron todos los dineros, porque se habla, son 1.600 millones y hay solo 600 que fueron rendidos al GORE, entiendo. No hay ningún delito de fraude al fisco. Lo esencial en un delito de fraude al fisco es que el sujeto activo sea calificado, o sea, tenga el carácter de funcionario público. Es tan sencillo como eso, además de otras razones que se van a debatir en su oportunidad, por supuesto. Aunque reconoció una buena colaboración por parte de la Corte Suprema, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Bidber, aseguró que aún no recibe la información de la Comisión de Ética a raíz del caso de la exministra Ángela Vivanco. La persecutora dijo a La Tercera que lo anterior no es un rechazo a colaborar, sino que el máximo tribunal responde a sus propias normas, que por ejemplo establece el secreto de este tipo de indagatorias. Señaló además que la Fiscalía ha accedido a parte de estas declaraciones por vías circunstanciales, como fotografías encontradas en uno de los teléfonos incautados. Respecto a la negativa de Eduardo Lagos de firmar su declaración, la fiscal Bidber afirmó que no afecta a la investigación porque es solo un antecedente más. El futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, respondió a las críticas que surgieron por sus declaraciones en torno a la reconstrucción luego de los incendios forestales. En entrevista con El Mercurio, Poduje aseguró que sus dichos en lo que advirtió con juicio a los activistas medioambientales fue un rayado de cancha e insistió que no le vamos a permitir que comprometan el objetivo de la reconstrucción. Las declaraciones ocurren días después de que el futuro secretario de Estado asegurara en un seminario que hay quienes le dan más importancia a los árboles que a las personas y que estaba dispuesto a llevarlas a la justicia. Respecto a los ataques que lanzó en su momento contra figuras políticas como Gonzalo Vinter, Poduje aseguró que no se arrepiente, pero agregó que en su rol de ministro no puede darse ese lujo ahora. En esa línea manifestó que trabajará con todos con quienes mantuvo encontrones en el pasado, entre ellos el senador Javier Macaya, el diputado Diego Chalper y también el diputado Daniel Manucheri. Con los incendios forestales controlados, el paso siguiente es la reconstrucción, una que debe ser planificada donde la zona de interfaz urbano y también rural debe tener especial atención. Vicente Muñoz con todos los detalles respecto a este tema. En apenas las primeras semanas del año, las llamas han dejado un saldo de más de 20.000 damnificados. Es el prematuro saldo de la temporada más crítica en materia de incendios, una que se extenderá hasta fines de marzo. Llamas que no discriminan, pero que sí tienen un lugar de acción ideal.
son las denominadas zonas de interfaz urbano-rural. Las zonas de interfaz, en el fondo, son importantes de abordarlas porque es donde hay más, que esta zona de donde se encuentra, en el fondo, la ciudad con lo natural. Es donde hay más personas, más propiedades, más bienes, cosas que valoramos. Cuando se produce un incendio forestal en esta zona de interfaz, existe un riesgo importante de amenaza a la población. La mayoría de los incendios forestales en Chile se genera en estas zonas debido al crecimiento y expansión de las ciudades. Zona tan crítica durante los incendios como en la reconstrucción. Y es que para evitar imágenes como estas, la planificación puede jugar un rol fundamental. Entonces, cuando tú tenías esta zona de interfase, que no necesariamente tiene que ser una zona limpia, puede ser un humedal, lo podemos planificar para que detenga lo más posible el fuego o demore lo más posible el fuego. Y eso es una ventana de oportunidad para los municipios para que no solamente regulen, sino que inviertan en zonas que sean realmente de mitigación, que puedan separar la parte donde está el bosque o la plantación de la parte urbana. Cuando tú tenías un desastre de esta magnitud, hay un espacio de 2 años en que se tienen que revisar esos planes. Entonces, ojalá que los municipios de la zona tomen esta oportunidad. Prueba de ello es lo ocurrido en Santa Olga, que luego de la tragedia ocurrida en 2017, hoy luce así. Lo que antes era lugar de casas, hoy es un parque que ante la tragedia funciona como un cortafuego. Y la reconstrucción, como ya hemos mencionado tantas veces, ofrece una tremenda oportunidad para reconstruir mejor. Y en el proceso de reconstrucción, incorporar medidas de mitigación del riesgo, no es lo deseable, pero quizás en algunos casos habrá que relocalizar a algunas familias que están en zonas extremas, de riesgo extremo. Tan urgente como iniciarlo lo antes posible es que la reconstrucción de los lugares afectados sea planificada, para que escenas tan dolorosas no vuelvan a suceder. La Policía de Investigaciones incautó más de 1 kilo de éxtasis proveniente de Canadá. Hubo 3 detenidos a raíz de este hecho. La operación conjunta entre la Brigada Investigadora Antinarcóticos, Aeropuerto y Aduanas permitió detectar una encomienda dirigida a un departamento de la comuna de La Florida. En su interior se encontró poco más de 1 kilo de MDMA, conocido como éxtasis, cuyo avalúo llegó a más de 100 millones de pesos. Esto llevó a que el fiscal Daniel Contreras autorizara la utilización de un agente encubierto para arrestar a los involucrados. 2 chilenos con antecedentes policiales y una ciudadana argentina en situación migratoria irregular, quien posee antecedentes por porte de arma y tráfico de drogas. Será la Corte de Apelaciones la que decidirá si se decreta la medida cautelar de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público. La Brigada Antinarcóticos Aeropuerto de la Policía de Investigaciones de Chile, en un trabajo coordinado con el Servicio Nacional de Aduanas, lograron la incautación de una encomienda postal con origen en Canadá y destino final la comuna de La Florida, de la región metropolitana, contenedora de diversas bolsas de plástico transparentes que mantenían en su interior una sustancia granulada, color ocre, que al ser sometida a la correspondiente prueba de orientación arrojó coloración positiva para la presencia de MDMA. Por tal motivo, se tomó contacto con la Fiscalía Local de Pudahuel, al fiscal Daniel Contreras, quien autorizó las técnicas de la Ley 20.000, es decir, agente encubierto y entrega controlada, que se materializaron el día de ayer en la referida comuna, logrando la detención de 3 personas. La Brigada Antinarcóticos Metropolitana desarticuló 2 bandas que estaban operando en esta región, en específico en 3 comunas, entre ellas Estación Central, Cerrillos y Renca. La investigación liderada por la PDI, la Fiscalía Oriente y Sur permitió interceptar un camión que ocultaba droga en diferentes compartimientos, además de desbaratar centros de acopio que servían como base logística para la distribución en la capital. En total, 4 ciudadanos colombianos, 3 hombres y una mujer fueron detenidos tras la incautación de más de 245 kilos de cannabis y clorhidrato de cocaína. Estos sujetos operaban desde domicilios en Santiago Centro, donde coordinaban las entregas de sustancias a sus receptores finales en diversos puntos de la región metropolitana, manteniendo una red de tráfico altamente organizada. Se logró determinar un nuevo método de ocultamiento de la sustancia, toda vez que una de estas estructuras criminales arrendaba vehículos de carga de alto tonelaje lícitos
y los arrendaba para poder transportar vehículos, en cuyos vehículos se encontraban acondicionados con paredes de doble fondo para ocultar la droga y no ser detectados por los organismos policiales. Respecto de la procedencia de la sustancia ilícita, fueron internadas a través de pasos fronterizos no habilitados del norte del país, transportados vía terrestre hacia la región metropolitana para ser comercializada en las comunas de Estación Central, Santiago y Renca. Nos vamos a una pausa y al regreso continuamos revisando la contingencia, en específico la contingencia internacional con Isel Guerra. Hola, ¿cómo están? Es momento de revisar las noticias internacionales aquí en CNN Prime. Vamos a comenzar esta revisión con declaraciones que llegan desde Irán del ayatolá Ali Khamenei durante esta jornada, lanzando una advertencia a Estados Unidos. Lo que señalaba allí Ali Khamenei durante este día es que cualquier ataque que lanzara a Estados Unidos va a desencadenar un conflicto regional. Señalaba el líder supremo iraní durante este día: los estadounidenses deben saber que si inician una guerra, esta vez será una guerra regional. Todo esto en medio de las amenazas que ha lanzado Estados Unidos respecto de las ambiciones nucleares que tiene el régimen iraní, así como también la mortífera represión que ha lanzado el régimen en las protestas que se han registrado estas últimas semanas en la nación persa. Todo esto cuando Estados Unidos sigue aumentando sus fuerzas en la zona, con la presencia del portaaviones USS Abraham Lincoln en ese lugar, así como también el Comando Central estadounidense ya instalado en el mar Arábigo. Todo esto cuando también en estos últimos días Donald Trump aseguraba que Irán estaba en discusiones serias respecto a las negociaciones y que incluso le esperaba que esto condujera a algo aceptable durante las próximas jornadas. Para los próximos días también está previsto que Irán lance un ejercicio naval en la región, lo que evidentemente aumentaría aún más las tensiones que hemos visto entre estos dos países en estas últimas jornadas. Vamos a cambiar de tema, vamos a continuar en Estados Unidos con una información que se ha conocido durante este día domingo, y es la liberación y la llegada de este menor de 5 años, Liam Conejo, que fue detenido a mediados del mes de enero por agentes de ICE en el estado de Minnesota en medio de las movilizaciones y de la tensión que se ha registrado en esta zona de Estados Unidos en este último mes. Ya lo que se ha confirmado es que efectivamente fue trasladado desde el centro de detención Delay al sur de San Antonio, en Texas, y fue liberado el día sábado por la mañana luego de la decisión del juez de Texas, Fred Bierry, un juez federal nombrado en su momento por Bill Clinton, que ordenaba la puesta en libertad de este menor de edad, así como también de su padre, quienes se fueron detenidos ese 20 de enero con esa fotografía que daba la vuelta al mundo. El vuelo salió este día domingo con rumbo a Minneapolis, y es precisamente a este estado donde han llegado ya en estas últimas horas de día domingo. Hay un registro, hay un video del padre de este menor, Adrián Conejo, quien señalaba: estoy feliz de poder volver a casa por fin. Es parte de las declaraciones y de las reacciones que hemos conocido en estas últimas horas a raíz de la liberación y ya su llegada a Minnesota después de estas semanas de incertidumbre respecto del futuro de este padre y su menor de 5 años, que era detenido el pasado 20 de enero en medio también de las 2 muertes que se han registrado en esta zona de Estados Unidos por parte de agentes federales. Vamos a cambiar de tema, de regreso hasta Medio Oriente, con la reapertura del paso de Rafah en horas de este día domingo. Lo que se ha conocido es que, tal como estaba previsto, se ha abierto después de casi 2 años el cruce que comunica a Gaza con Egipto y que estaba cerrado desde mayo de 2024. Es la clausura más prolongada en casi 2 décadas. Y bueno, ojo, porque esta es una reapertura en modo experimental, como lo han llamado aquí las autoridades israelíes, para ensayar los mecanismos operativos, pero ojo, sin que crucen palestinos, al menos en estas primeras horas. Es para ya el día de mañana que está previsto la reapertura del paso de personas, aunque ojo, con una salida reducida de entre 150 a 200 personas
por día. Ojo también que esta reapertura del paso de Rafah no contempla el ingreso de prensa internacional hasta el enclave palestino. Lo cierto es que la imagen que daba la vuelta al mundo durante este día domingo era la de ambulancias en la frontera por el lado de Egipto preparándose para poder ingresar hasta territorio palestino, y es que son unas 20.000 personas, 20.000 palestinos aproximadamente los que están requiriendo de cuidados de salud que necesitan y requieren sean llevados a cabo fuera de las fronteras del enclave palestino. La reapertura, por cierto, es también un elemento clave, es una de las bases de este acuerdo que se firmaba ya hace 4 meses atrás, en el mes de octubre, y con ello permitía la liberación de una parte importante de los rehenes que hasta ese momento aún permanecían bajo el cautiverio de Hamás. Y claro, ahora la gran duda que queda es cómo va a continuar, por cierto, el proceso, la segunda etapa de lo que fue acordado ya en el segundo semestre del 2025. Ya para ir cerrando esta revisión internacional, lo vamos a hacer de regreso hasta América del Norte con estas imágenes de las cataratas del Niágara, semicongeladas, no parcialmente congeladas, y con los turistas que llegaban en masa durante este fin de semana para ser testigos de este espectáculo invernal impactante. Formaciones heladas de las cataratas, los árboles congelados, o también el agua parcialmente congelada, cautivaba ya a los espectadores y a los turistas que habían llegado durante este fin de semana allá en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Esas fueron las principales noticias en el mundo y también en nuestro país de este domingo 1 de febrero. Sigan nuestra compañía aquí en CNN Chile.